Después de la magnífica conferencia de la profesora Pilar Rodríguez, la verdad, yo pienso que ahora cuando veamos un cuento lo vamos a leer de una manera distinta, ¿no? Porque tenemos más conocimientos, con lo cual pues, tenemos más elementos para poder sacar conclusiones y para poder, ¿no?, disfrutarlo mucho más. Bueno, pues la segunda parte de esta tarde del Universo Calvino es una mesa redonda que va a estar dedicada a recordar algo que ya fue. De hecho, el título de esta mesa redonda es Huellas del Seminario de Literatura Fantástica de septiembre de 1984. Y bueno, para esta mesa redonda contamos con 3 participantes excepcionales, ¿no? Ya ves, no necesitan presentación, ¿no? Porque a estas alturas del homenaje a Italo Calvino, pues creo que todo el mundo, ¿no?, ya sabe que en 1984 la editorial Siruela, dentro de la programación de la Universidad Menéndez Pelayo, organizó un seminario sobre literatura fantástica al que acudieron figuras de primer orden, ¿no?, de la literatura, como Borges, Torrente Ballester y el mismísimo Italo Calvino. Bueno, pues ahora vamos a tener la suerte de asistir a una mesa redonda en la que participan uno de los protagonistas y 2 testigos de excepción que estuvieron en ese seminario: Antonio Rodríguez Almodóvar, Francisco Gallardo Rodríguez y Mercedes de Pablos, que va a actuar de moderadora. En este coloquio se va a plantear la importancia de lo que significó en su momento y lo que significa hoy, 39 años después, que se dice pronto, ¿no?, un encuentro de tan altísimo nivel intelectual para la literatura y para la cultura. Ya lo dijo Italo Calvino, ¿no? I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito sto rileggendo e mai sto leyendo. Nuestros invitados, como ya decía, no necesitan presentación, pero bueno, vamos a refrescar un poco la memoria, ¿no? Ellos son 3 grandes personas de las letras y de la cultura de nuestra ciudad. Antonio Rodríguez Almodóvar, el Italo Calvino sevillano, ¿no? No digan más. Con eso ya lo has dicho todo. Hombre, hay mucha semejanza entre los dos, ¿no? Ana María Mato te dijo que soy el Grimm, el tercer hermano Grimm. Mira, ¿ves? Bueno, pues Antonio es escritor, filólogo, profesor, político, autor de una extensa obra en la que ha estudiado, recopilado y divulgado cuentos populares y han dado como resultado cuentos al amor de la lumbre y cuentos de la media lunita. También es novelista, poeta, guionista de televisión, autor dramático y ha publicado numerosas columnas en el diario El País. Incluso de muy joven sabemos que fue marino mercante. Él inició en Madrid la especialidad de filosofía pura, pero acabó doctorándose en filología moderna en la Universidad de Sevilla en el año 1973. Fue catedrático de lengua y literatura española y ha publicado estudios literarios centrados en la teoría de la narración y del texto poético desde la perspectiva semiológica y estructuralista. Teniente alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla tras las primeras elecciones democráticas, director general de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, director del Pabellón de Educación de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. En 1991 recibió el Premio Internacional Infanta Elena de Narrativa Juvenil por su novela Un lugar parecido al paraíso. Y recibió también el Premio Ateneo de Sevilla de Relatos en 2004 por El hombre que se volvió relativo. Por su obra El bosque de los sueños, obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Ese libro se traduciría en el año 2011 al italiano, la traducción la hizo Silvia Sichel, con el título Il bosco dei sogni, le mille e una notte dell'Europa mediterránea. En 2011 recibió el Premio Washington Irving por su trayectoria literaria. En 2015 fue nombrado nada más y nada menos que miembro correspondiente de la Real Academia Española. Y ese mismo año obtuvo el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras por su amplia trayectoria literaria, política y sindical, comprometida con los valores humanos, sociales y progresistas. En 2020 fue galardonado con el Premio del Banco del Libro de Venezuela al mejor libro juvenil por su obra Al principio fue el barrio. Y decir Antonio Rodríguez Almodóvar es decir Machado, ¿no?, ya que desde el 2004 él es quien dirige los trabajos de investigación sobre el Fondo Machadiano de la Fundación Unicaja, que es el más importante depósito de manuscritos de los hermanos Machado. Y además Rodríguez Almodóvar es un grandísimo defensor de la dignidad de la habla andaluza. Principalmente lo ha demostrado en artículos publicados en las compilaciones Abecedario Andaluz y Del balcón de tus ojos. Él considera al andaluz una forma evolucionada y también avanzada del castellano, no un vulgarismo. Y por cierto,
Él tituló su ponencia en el seminario de 1984, Fantasía popular, el cuento maravilloso. Y eso que soy un impresentable. No, no digas eso. Bueno, pues Francisco Gallardo Rodríguez, médico y escritor, también fue testigo de ese seminario dedicado a Italo Calvino, ¿no? Paco Gallardo para los amigos. Sevillano del barrio de San Lorenzo, aunque él nació en el de San Vicente. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y confiesa que la pasión literaria se la transmitió en la lectura de Rayuela. Médico especialista en Medicina del Deporte y Traumatología del Deporte, su extensa trayectoria profesional ha estado muy ligada al mundo del deporte. Él mismo fue jugador de baloncesto durante más de 2 décadas. Estuvo en la selección juvenil de baloncesto nada más y nada menos que con Epi, Iturriaga y Romain. Ha sido médico de la selección española de baloncesto, del Caja San Fernando, o también en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja. Actualmente dirige el Instituto de Salud y Deporte Dr. Gallardo. Él quiso ser historiador de la medicina y durante 10 años trabajó para una tesis doctoral sobre la medicina en Al-Ándalus. Y posteriormente se le ocurrió transformar parte de aquel material en una novela titulada La última noche, que ganó el 5º premio Ateneo de novela histórica. Con Áspera seda de la muerte ganó el 21 premio de novela Ciudad de Badajoz. También es autor de Cuaderno de San Lorenzo, un álbum en prosa poética sobre el barrio sevillano. Con su primera novela, Dos de la calle Feria, pues fue finalista del premio Novela Tigre Juan. Baloncesto y literatura son sus 2 grandes pasiones y él presume de haber visto en el año 1990 en la cancha de los Supersonics de Seattle a la mismísima Jane Fonda. Eso es realismo mágico. Y bueno, Mercedes de Pablo, que como decía va a ser la moderadora, esa misma Mercedes de Pablos que cuando el 26 de septiembre de 1984 Italo Calvino llegó a Sevilla, pues ella fue la que estaba en el aeropuerto esperándolo, ¿no? Menudo orgullo. Y le perdió la maleta. Mercedes de Pablo es madrileña, pero bueno, ya es sevillana porque lleva aquí prácticamente toda su vida, ¿no? Ella es periodista y escritora. Ha dedicado su vida al periodismo y los últimos años a la gestión cultural, a la investigación social y a la igualdad de género. Ama la historia y la literatura y es licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, porque ella quería ser Azorín y cambiar el mundo. Y yo te digo, un poquito lo has cambiado, ¿eh? Feminista activa. Feminista activa, fue la primera mujer directora de una cadena de radio en España. Realizó programas centrados en hacer visibles a las mujeres en radio y televisión. Hizo programas solo con mujeres. Ha sido jefa de programas de Canal Sur Radio, directora de Canal Sur Radio y directora de Andalucía Abierta Radio de la Fundación José Manuel Lara. Puso en marcha el primer programa radiofónico regional de cultura en Andalucía en la cadena SER. Y en el ámbito institucional ha sido directora de programas del Centro de Estudios Andaluces, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía y concejala electa del Ayuntamiento de Sevilla. Entre sus reconocimientos destacan el Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba en 1990, el Premio Andalucía de Periodismo en el 92, el Premio Meridiana en 2001 y el Premio Diana Antinó en 2016. Para Mercedes los libros son vida. De hecho, ella afirma, cuando aprendemos a leer, estamos aprendiendo a vivir. Ha escrito muchísimos libros, ¿no? Colección de relatos, ajuste de cuentos, varios libros de ficción y no ficción, incluso un libro sobre fútbol, La Sevilla del Balón. Además de Quien cuenta Sevilla, José Saramago, Jonás, Mapa para un buen traidor o El Ángel de la Paz y otros relatos. Actualmente ella colabora en varios medios de comunicación, pero a su juicio, ella lo dice siempre, ¿no? Su auténtica vocación y su imposible profesión es la de lectora. Y bueno, ya lo dijo Italo Calvino, ¿no? La lectura es un rapporto por noi stessi e non solo por libro. Y nada más, yo lo dejo con estos 3 magníficos sevillanos, porque ya son todos sevillanos, y 3 personas maravillosas, fantásticas, como corresponde a este seminario, y vamos a disfrutar de su magia. Extraordinariamente generosa, Pilar, como han podido comprobar. Sí, sí. Y has citado un libro que le dio tantos disgustos como gratitud, siento yo,
al que fue mi editor, que estáis sentado, ¿verdad? Y que se le ocurrió encargarme cuando era director de las publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Estamos hablando en el 82, ¿verdad? 82-83, Antonio. Y se le ocurrió encargarme un libro con el que me lo pasé muy bien y él lo pasó muy mal hasta que logró editarse. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a las organizadoras, no solamente por haber contado humildemente conmigo, acertadamente con las personas que me acompañan, con los hombres que me acompañan, pero sobre todo por haber insistido en que Sevilla es calvinista y que el universo de los lectores no tiene padrón, que habitamos sobre todo en los libros y que muchos de estos libros nos han pasado más que hechos certeros o cosas presuntamente ciertas en la vida. Sé que lo habéis llevado trabajando mucho tiempo, que habéis llamado a muchas puertas y que habéis logrado derribar algunas que parecían verdaderamente de hierro. Así que muchas gracias a vosotros, muchas gracias a esta Academia de las Buenas Letras, a estos Pinelo, que fueron también testigos de momentos imborrables en aquellos días mágicos en los que los mejores lectores y los mejores escritores compartían bares, muy a menudo, y sobre todo aulas y lugares tan mágicos como este. Así que muchísimas gracias por existir y por insistir. Son cosas importantes que nos hacen la vida mejor. Y no está la vida como para que desaprovechemos ocasiones en ser un poco más felices e intentar ser un poco mejores, ¿no? Conmigo están, los ha presentado, yo me había preparado un poco, pero los ha presentado magníficamente Antonio Rodríguez Almodóvar y a Paco Gallardo, nuestro Paco, que además actúa de psiquiatra en la mayoría de todos nosotros, porque qué mejor que quitar los dolores. Nosotros acudimos a Paco tanto para preguntarle por un libro como para preguntarle por un mal. ¿Y qué males cura Antonio Rodríguez Almodóvar, que entendió desde siempre que la narración, la historia oral, la literatura oral es la que ha mantenido el hilo invisible del mundo? Él no solamente defendió que no fuera un género menor o un género de literatura infantil. Fijaros, llamar literatura menor a la literatura infantil, que hubiera sido de todos nosotros, sino que precisamente el mundo se ha mantenido con historias. La capacidad del hombre de fabular y de contarlas. Él le llamaba, el de la media lunita, o al amor de la lumbre, que era exactamente eso. Una época divertidísima en la que Antonio, cuando empezó esto, lleva muchísimos años dedicándose al estudio de la literatura y sobre todo al cuento popular. Cuando nos perseguía, ¿en tu pueblo no había un cuento que se llamaba La Guarracana? En Aracena, un poco más allá, no había una versión, era un Indiana Jones, que además no solamente no buscaba objetos, sino joyas que se mantienen todavía en la literatura oral, ¿no? Como estamos en el universo de las ciudades invisibles, porque estamos en el momento calvino, todos somos calvinistas, aquí detrás podría haber una fotografía que seguro que ustedes imaginan, porque la habrán visto muchas veces. La fotografía con la Giralda, con la giganta al fondo, de Torrente Ballester y Jorge Luis Borges en el Hotel Doña María. Yo he venido andando para volver a ver ese hotel y pensar, ¿qué quedará de todo aquello, de esa rueda de prensa en el Hotel Inglaterra de Italo Calvino, de cuando pasaban por allí, de cuando se sumaban a la Giralda, ¿no? Cuando estaban en esa terraza donde se habló tanto? Esa fotografía, en la que todavía no había llegado Calvino, eran dos ciegos. Es que es maravilloso que aquellos cursos de literatura fantástica se plasme con dos ciegos que lo veían todo. Borges y Torrente Ballester, ¿no? Fue una fotografía que dio la vuelta al mundo y yo, de hecho, creo que humildemente estoy aquí y os lo agradezco por otra fotografía. En aquella época yo era una periodista muy joven, llevaba desde el año 78 en Sevilla, luego llevo en Sevilla, Pilar, más que en el mundo la mayoría de todos vosotros, las cosas como son, ¿no? Conozco gente que lleva en el mundo bastante menos que yo en Sevilla, ¿no? Hay una fotografía que Antonio Serrano, que los que hayan tenido la fortuna de oírlo en estas jornadas sabrán que yo creo que ha hecho una de las mejores biografías que se ha hecho Italo Calvino. Cuando a mí me llama, yo no lo conocía de nada, me llama un profesor de la Universidad de Cádiz, yo dirigía entonces el Centro de Estudios Andaluces, y de pronto me dice, mire usted, es que me ha aparecido una fotografía firmada por Juan Carlos Cazalla, que aparece usted y yo, con Italo Calvino, me la manda, y efectivamente, porque las cosas a veces son mágicas, lo van a contar mucho mejor que yo, porque además Antonio estuvo bastante con Italo Calvino y participó en una mesa con él.
Es decir, hablaron de lo suyo, él hablaría, Italo Calvino, de todo lo que había trabajado en Illanudi, ¿no? Sobre el cuento popular, pero ¿cómo llega y cuándo llega Italo Calvino a Sevilla? Italo llega para esa semana que, como ha contado Pilar, organiza la UIMP, la Menéndez, que le llamábamos nosotros, junto con la editorial Ciruela. Borges se queda en Dueñas. Tanto Italo Calvino como Torrente como otros estaban diseminados entre el Hotel Doña María y el Hotel Inglaterra, ¿verdad? Y más o menos todo, porque todo es que era un cogollito. La verdad es que el cuartel general estaba en el bar Las Teresas. No le voy a engañar, pero la verdad es que nos veíamos allí bastante entre charla y a veces en vez de charla, o las grandes charlas se hacían allí, ¿no? Italo Calvino llega justo el día que el día anterior, yo creo en la víspera, había fallecido en tragiquísima acogida Paquirri. Llega a un aeropuerto, que era tan pequeñito como era el de Sevilla, y por circunstancias de organización de la Menéndez, quien va a recogerle en un 600 es el fotógrafo de la Menéndez Pelayo, que le llamamos Maradona, pero ustedes lo recordarán, y yo quisiera recordarlo también hoy, Juancho Rodríguez, lo recordarán porque fue asesinado en Panamá, junto con Maruja. Él iba con Maruja Torres a cubrir la invasión de Panamá por el país. Juancho era un tío jovencísimo, le llamamos Maradona porque se parecía a Maradona y tenía mucho arrojo. Entonces Juancho y yo somos la comitiva que se encuentra Italo Calvino en el aeropuerto y efectivamente le habían perdido las maletas, Iberia. Entonces llega indignado, no entiende nada, era un día de calor, lo metemos allí, el señor que está a mi lado de la fotografía era un taxista, pero él dice que no, que él prefiere venirse con nosotros no nos atrevíamos a decirle que teníamos un 600, bueno, en fin, total que el hombre llega y de pronto ve Sevilla conmocionada. Hay que recordar, los que vivieron el entierro de Paquirri, que no solamente fue el entierro de Paquirri en San Fernando, sino que antes se hizo un recorrido de duelo en un coche muy despacio, que paró en la Plaza de Toros, que se apeó la recién viuda, consternadísima, como se pueden imaginar, y dio la vuelta al ruedo con una melena que llegaba por aquí, y que ya había en la calle carteles de la corrida anterior. Es decir, lo habían impreso por la noche. O sea, él llega y se encuentra esto. Entonces, a partir de este momento, hicimos ruedas de prensa, él estaba fascinado. Yo decía en la puerta, antes de entrar, que él decía siempre, realismo mágico yo, realismo mágico ustedes. Esto supera al Conde de Mediano y al Barón Rampante. Así que yo me siento un poco como Chávez Nogales, una de las biografías de Chávez Nogales, sobre todo la audiovisual, ojalá, ¿no? Chávez Nogales, el hombre que estaba allí, yo estaba allí. Ellos me pueden hablar con mucha más largueza y justeza que yo, ¿no? Yo estaba allí, que es como se llama el documental que el hijo de Torrente Ballester hace sobre Chávez Nogales. Luego la vida está llena de ángulos mágicos que no se trata más que de ponerle la vista como hizo Italo Calvino. Y como hace Antonio Rodríguez Almodóvar, que yo creo que tú además, fíjate, cuando estaba un poco preparando en qué charlar, me he acordado mucho de Julio Manuel de la Rosa, de otro gran escritor, y yo, a lo mejor es mi fantasía, pero creo recordar, él era muy partidario de Cesare Pavese, y tú eras más calvinista. Y de Calvino. Pero tú eres más calvinista. Ahí andábamos. Bueno, pues es un buen pie. Bueno, y no quiero dejar de volver a dar las gracias a que haya en Sevilla personajes como Santiago Roldán, que tuvimos la fortuna que fuera el rector de la Menéndez Pelayo en aquella época, por Antonio González Vaquero, García Vaquero, al que nunca olvidaremos, y Perico Romero de Solís. Son una triada que hizo posible que esta ciudad tuviera la ambición de codearse con quien tenía su tamaño, porque Sevilla tiene el tamaño que merece, y merece esas figuras como las que tuvimos, ¿no? Antonio. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, pues... Tú ya conocías a Ítalo. Estoy un poco abrumado. Bueno, a Ítalo lo había leído, claro. Eso. Con
con Julio, nos intercambiamos los libros y empezamos a leer El Vizconde de Mediado, El Caballero Inexistente, El Barón Rampante, la gran trilogía de Calvino, y hablábamos de Calvino como si fuera de la familia, ¿no? Porque aportaba una literatura que, siendo al mismo tiempo de raigambre social, era también fantástica. Y esa combinación de lo social y lo fantástico a mí desde luego me seducía mucho, porque yo ya venía de eso, de antes incluso de leer a Calvino, ¿no? Y Julio, para qué te voy a contar, ¿no? Bueno, no sé, es que son muchas cosas y estoy un poco abrumado, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Pues por lo anecdótico, que por donde hay que empezar siempre, ¿no? Por la historia, Y por el cuento. Claro. Bueno, el cuento es que se podría escribir, a lo mejor yo alguna vez caigo en la tentación de escribir aquello como un cuento, porque aquello realmente parecía un relato fantástico. Porque vamos, recibir a Borges, a Italo Calvino, a Torrente Ballester, en medio de una conmoción popular como fue la muerte de Paquirri, parecía todo preparado para que aquel hombre creyera que había llegado a un país encantado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Aquí mueren los toreros cuando llegan los grandes escritores. Hombre, tampoco era tanto, pero bueno, podría leerse de alguna manera, ¿no? Y todos corriendo del seminario a ver a Paquirri dando la vuelta a ruedo muerto, ¿no? Claro. Que esas cosas no ocurren nada más que en Sevilla, ¿no? Que a un torero muerto le den la vuelta al ruedo, y es lo más natural del mundo, ¿no? Un poco como decía Ortega, decía ¿quién era el que decía de Ortega y Gasset? Que hay gente para todo. Dicen que Rafael el Gallo, Rafael el pero Gallo, yo lo he claro, oído con 2 o 3 toreros, pero el más Rafael el Gallo. Que este señor, por Ortega y Gasset, que se dedica y dice, piensa, hay gente para todo. Bueno, pues lo mismo pasa con cualquier otra cosa que examinemos de esta ciudad insólita, maravillosa, con muchos más adjetivos que ahora no vienen al cuento, ¿no? Bueno, que parece que lo anecdótico ha superado a lo que ocurrió allí. Porque además había 2 escritores ciegos que paseaban por Sevilla en un coche de caballo, con bastón. Y que a todo el mundo le preguntaba, ¿y qué mira? Claro, Borges ya decía ciego de mucho tiempo, Torrente estaba casi ciego, ¿no? Pero los dos paseaban por Sevilla como si fueran viendo la maravilla de la ciudad. Y ya eso a Borges le recordaba su primera visita a Sevilla, que lo hizo cansinos, evidente, ¿no? Pero claro, él tenía ya la antigua y claro, el olor de la ciudad pues le recordaba y decía que él se sentía maravillado. Luego no quiso ir, porque esa es otra gran anécdota, aparte de lo de las maletas perdidas, que también. Porque se recuerda eso porque fue que Calvino llegó, le habían perdido las maletas y no sé cómo se apañó, pero tardó unos cuantos días en que le llegaran las maletas. ¿Qué más? Las malas lenguas, pero eso forma parte ya de la leyenda. Dicen que Curri le prestó las camisas. Pues yo no estoy convencida. No lo sé. O que iría con las camisas de Perico Romero de Solís, que como era hijo del marqués de Marchelina, llevaba aquí el blasoncito siempre. Bueno, nota que en Calvino además, cuando llegó unos días más tarde, llega el 26 y se encuentra con Sevilla conmovida, conmocionada y todo el mundo llorando por la muerte de Paquirri. Bueno, entonces, a continuación, otra anécdota importante es que cuando llega a Sevilla, entra en el patio del otro hotel, el de Doña María, que estaba Borges, y demás a saludarlo, y dice María Kodama, le dice a Borges, ha llegado Calvino. Ya lo noté. ¿Y en qué lo notaste? En el silencio. Es verdad. Calvino era el escritor más silencioso que yo he conocido. Le costaba muchísimo entablar conversación, así que la que yo puedo contar ahora fue tan breve como que fue con Calvino, es decir, que casi no existió, pero lo poquito que hablé con él fue fantástico también, porque fue en un entreacto de los venerables que le dije, Calvino, yo también me dedico a los cuentos populares españoles.
Cuento el amor de la lumbre, acaba de salir el primer tomo, y yo noté que se interesaba, digo, pero yo lo abordo desde la semiótica y desde el estructuralismo. Y me dijo una frase que no se me olvidará nunca, que esta es una buena estrada, es un buen camino, porque él ya había descubierto a Propp, que es la clave de todo esto, ¿no? Vladimir Propp es el que revoluciona por completo la teoría del cuento, y los que estamos pendientes de este asunto, pues no seguimos al pie de la letra, aunque a muchas universidades españolas no ha llegado. Señal de que es una obra importantísima. Si no ha llegado a la Universidad Española es que es descomunalmente importante. Bueno, perdonad, pero... ¿qué pasa entonces? Pues, sin acritud. Sin acritud. Bueno, Propp y Calvino, yo después descubro, cuando leo su libro, que realmente para él supuso una gran conmoción también. Y dice una cosa, que voy a leer porque así vamos entrando en harina, si os parece. Dice, cuando escribe el tomo, la edición en italiano del 1971, que fue de la que deriva la traducción española, en nada quise modificar la introducción escrita en 1956, que refleja el horizonte cultural de esos años. Solo quiero recordar que en los 15 años transcurridos entre esa fecha y la de hoy, la problemática del cuento popular se ha renovado radicalmente. En especial gracias al redescubrimiento en América y Europa de una obra de Propp anterior a la que yo he citado. Él había citado las raíces históricas del cuento. Él se refiere a la morfología del cuento, morfología de la Fiaba, 1967. Él conoce la edición anterior a la española, claro, porque conocía la francesa y la inglesa, y dice y añade, y a la multiplicación de los estudios morfológicos y semiológicos acaecidas principalmente en Francia a través de Greimas y su escuela. Caray, Greimas es el autor de la semántica estructural, que la semántica estructural está basada mayormente en la obra de Propp. Greimas descubre que la estructura que ha descubierto Propp es absolutamente copernicana, es decir, le dio un cambio completamente copernicano al estudio del cuento. Digo, sí, el cuento de hadas, sí, pero el cuento de hadas tiene por dentro una estructura oculta que se compone de 31 pasos narrativos. Y cuando aplica esa estructura a los cuentos, incluso a los españoles, que yo lo hice con Juan el Oso, y a mí me temblaban las piernas cuando estaba haciendo cómo se acomodaba la estructura de Propp a Juan el Oso. Y cuando vi que se entraba como un guante, dije, qué fuerte. Esto ya no hay quien lo cambie. No llegará a la Universidad Española, pero peor para ella, ¿no? Porque definitivamente el cuento de hadas tenía una estructura oculta, que luego lo de la estructura oculta ha tenido muchísimos más valedores, ¿no? Hasta en Estados Unidos, ¿no? Bueno, resulta... ¿Le diste tu libro? No se lo di, pero espera, que era el 84. Sí. El 83... A mí no hay. El 83 yo había publicado el primer volumen, Sí. Pero no lo llevaba y me dio corte decirle, se los mando, se los traigo. Y lo que le dije fue, bueno, le voy a mandar mis libros. El 84, el segundo tomo salía al mes siguiente, lo presenté en Madrid, me lo presentó Caballero Bonal, y ya allí le dije al editor, a de Anaya, le dije, por favor, hay que mandarle los ejemplares, mándeme ejemplares para yo mandárselos a Calvino, que los está esperando. Yo exageré un poco. Calvino, yo le dije, te voy a mandar los libros. Supongo que le diría, bueno, pues vale, 2 libros más, ¿no? Pero en fin, yo quedé comprometido. Pero mostró una enorme curiosidad, Sí. aparte del escenario que se encontró en Sevilla, ¿no? Mostró una enorme curiosidad. Si te parece, oímos un poco a Paco y volvemos a... Sí. Bueno, yo estoy viendo desde aquí también a personas que estuvieron ahí entonces, está Rafael, está Julia, está, bueno, mi mujer,
¿Hay alguien más que estuvo en este seminario? Sí, hay uno. Bueno, macho. cantidad. Madre mía. Paquiño, Entonces, Paquiño, claro. Paquiño está por ¿Tú, ahí. tú escribiste Paquiño? ¿Escribiste de eso? Porque de Borges Sí. sí, de Torrente también. Que a ti te gusta mucho Torrente, claro, por Galló. Claro. Felipito Tacatún. Sí. Eso es así, el puro realismo mágico. Aquí mismo, en las jornadas que ha habido sobre Saramago, contó Pilar del Río cómo en Lanzarote un señor se acercó, estaban aparcando, había habido un problema y tal, se acercó y le dijo: disculpe usted, que no la había reconocido, es usted la viuda de Unamuno. Entonces, efectivamente, le sonaba algo porque Unamuno había estado Fuerteventura, que no recordaba, ¿no? En fin. Bueno. Solo una pequeña cosita, por también oír a Paco y recordar entre todos esto. En el 67 escribe Calvino eso, pero tú, ¿cuándo haces la tesis? Porque tú siempre has optado por el cuento, tu tesis yo es sobre hice- el DECOA, que yo creo Mi que tesina. tu de literatura. tesina fue sobre el Y la DECOA. tesis doctoral la hice sobre estructura de la novela, en el 73. Pero ya en estructura de la novela me topé con Proc, Claro. porque el contraste del cuento popular con la novela es absolutamente esclarecedor. Justamente lo contrario, la novela es justamente lo contrario del cuento popular. Y los dos se iluminan mutuamente. Entonces me vino muy bien descubrir a Proc, y muy mal en otro sentido, porque allí me ficharon en la universidad y me dijeron: este es un marxista irredento, ¿no? Porque citaba a Proc, y alguien del tribunal buscó una chuleta así y dijo: Proc. Ese era rojo. Todavía estaba vivo, era profesor en la Universidad de Leningrado, y dijeron: Leningrado. marxista, este muchacho va por mal camino. Por un mal camino. Pero encima Tan que mal camino Leningrado, que perdona. me dieron solución oriente por un lado, pero luego me echaron elegantemente. Me dijeron: mira, no te vamos a renovar el contrato. Ya, pues mira qué bien, con las ganas que yo tenía de irme. Vete a Leningrado, verás lo bien que te lo va a pasar en Leningrado. Bueno, pero en lo personal no. No, Bueno, Paco, todo tiene que cuéntame. ver, estamos en los cuentos. Yo Me quiero saber gusta que- muchísimo porque efectivamente entre todos estamos haciendo una narración oral. Sí. Ellos podrían hablar, Antonio es un gran experto en literatura, y no solamente en literatura popular, y podría hablarnos de lo que quisiera, y desde luego de Calvino con largueza. Pero es verdad que lo que queríamos esta tarde es hacer un cuento al amor de la lumbre, que no son a la batallita, sino que entre todos rescatáramos un sí. momento tan bonito para Sevilla y desde luego para nosotros también. Paco, ¿dónde le doy? ¿O no hay que darle a ningún lado? ¿No? Cojo este. Bueno, yo pienso que debería seguir hablando Antonio, que nos estamos divirtiendo mucho con él. Y yo me quiero agradecer, por supuesto, a la organización, a la academia, y yo también recuerdo a los entrañables Rafael Valencia y Ismael Diebla, mi amigo, y no puedo estar aquí sin pensar en ello, ¿no? Mi aportación aquí puede ser quizás la más... Yo fui un asistente, yo era un estudiante de MIL, yo estaba estudiando el MIL, y entonces me perdí algunas charlas por la mala conciencia. Que ibas un poquito a clase. Ya, claro que no estaba estudiando el MIL sabéis que es una oposición muy intensa, y entonces lo que sí no me perdí fue Borges, no me perdí Íntolo Calvino. Antonio no lo conocía, pero también, que por cierto con Julio, los últimos años de Julio fue maestro también, son dos maestros de este humilde. Y tuve la suerte de conocer un estilo de escritor, un estilo, va más allá de aquella época de los narraluces, es una forma de estar, una forma de ser, una forma de escribir que se traduce, y que lo conocí gracias a Antonio y gracias a Julio. Entonces yo lo que hacía era ir y escuchar, ver, y fui a las Teresas mucho, a ver a los escritores de cerca, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, la fascinación con Borges. Yo me quedé
con Borges absolutamente fascinante. Pidió preguntas. Sí, sí. Borges. Que a veces viene aquí a la Feria de Sevilla un señor que ha publicado cosas y no quiere preguntas. Pidió preguntas. Sí, sí. Borges. Claro, qué honor, ¿no? Recuerdo una, ¿puedo decir? Sí, claro. Una pregunta que le hizo José María Javierre. Tú también preguntaste, Paquiño, tú también sí, preguntaste. José María Javierre, que era el director del Correo de Andalucía y cura, como todo el mundo sabía aquí, Borges no lo sabía, pero le dijo, señor Borges, los que tenemos la inquietud del más allá y somos creyentes cristianos, ¿qué opina usted? Más o menos. Y Borges se quedó así, dice, si vos necesitás un misterio complementario, no tengo nada que poner. Es absolutamente sí, maravilloso. más alto que hay gente que Si vos necesitas un misterio complementario, no tengo nada que poner. A mí aquello me iluminó de tal manera que no se puede decir mejor, sin ofender a nadie. Maravilloso, respetándolo todo. Claro. Un misterio complementario. Luego intentamos que fuera a escuchar a García Calvo, a López de Vega, que es otra anécdota importante, y dijo que no. Que le habían dicho que había flamenco en la Macarena. Y que prefería. Y allí nos encajamos con Paquiño también, y el fotógrafo que hizo una fotografía maravillosa que luego se la cuenta a usted. Porque cuando Borges había venido a Sevilla de joven, se dice que transitó bastante los lugares donde se cantaba flamenco. Que eran y, todos de buenas notas. Todos de muy buenas notas. O de clarísima reputación, no se dice dudosa reputación, clarísima reputación. Qué mala Sí. Bueno, yo, en cuanto a las preguntas, también una pregunta que le hizo a Ítalo Calvino, que lo estaba esperando. Le preguntó de qué color eran los ojos de los tigres a Calvino, y Calvino le dijo que estaba esperando esa pregunta desde hace mucho tiempo y que tenían 16 colores. El ámbar le dijo 16 colores. Estuvo a la altura de Borges, ¿no? Entonces yo debería haber tocado a Borges, ¿no? Porque haberlo faltado, yo me quedé fascinado. Una contractura. Sí, tocarlo. Entonces me fascinó sobre todo Borges, y Ítalo Calvino me interesó muchísimo. Luego con el tiempo lo he leído mucho. Yo le había leído solo El varón rampante en una edición de Bruguera, me acuerdo que salió. Sí. Y entonces a partir de ahí me interesó mucho desde el punto de vista médico. ¿Médico? Sí, porque es el escritor más científico que yo conozco. Lo voy a razonar. Científico. Más científico. Sus padres eran botánicos. Botánicos. Y entonces le preguntaron a Ítalo Calvino una vez que de dónde le había salido la afición como a ti sobre su interés por los cuentos populares. Y él dijo que él no tenía nostalgia de los cuentos infantiles porque no había leído cuentos infantiles. Porque si él pedía un libro a sus padres, le daban un libro taxonómico de plantas, le daban un libro científico, y él no tuvo literatura de niño, y entonces él le explicaba también con el tiempo que él intentó explicarse todos aquellos nombres tan latinos, tan extraños, tan para un niño, y entonces notó su incapacidad para ser un científico. Intentó con la literatura cubrir, eso lo dijo él, cubrir ese hueco que él tenía o esa frustración de no haber sido un científico. Y en su obra aplica el método científico. Recientemente hemos hablado sobre Palomar, que él lo aclara y lo dice claramente. Cada capítulo tiene, en primer lugar, la observación, en segundo lugar, la discusión, y en tercer lugar, las meditaciones o las conclusiones de un experimento científico. Que eso también es un poquito Hegel. Sí, pues lo conozco menos, pero un poquito marxista. Ahí me fue interesando ese hombre que tenía una vista impresionante como un científico, pero literario. Entonces él veía lo mínimo y veía lo máximo. O sea, él veía con microscopio y veía con telescopio.
Entonces, eso es lo que más me ha fascinado a mí y me sigue fascinando de Ítalo Calvino. Y de aquellos días yo recuerdo, pues eso, ir a el ambiente y aquellas jornadas tan impresionantes para un jovencito como yo era, y yo me ponía a escuchar, me recuerdo a Luis Alberto Cuenca también. Luis Alberto venía mucho. Luis Racionero, de una conferencia sobre druidas impresionante. Y recuerdo... Benet venía mucho también. Sí, y en concreto en torno a Borges se hizo, como tú has dicho muy bien, y con esto le quiero hacer yo una pregunta a Antonio, se hizo, nos abrió los ojos a la literatura fantástica, un poco lo que estaba intentando Antonio, y a mí me lo abrió, que había una literatura, yo estaba acostumbrado a una literatura más realista, más épica también, ¿no? También, cuentas tú siempre. Sí. Y entonces a partir de... Pero ¿tú crees que esa semana influyó en ti, en tu vocación de escritor? Eras un estudiante de medicina. Sí, yo no pensaba jamás que yo iba a escribir libros, no, jamás. Yo lo que sí era lector, como dices tú muy bien. Entonces yo era muy lector y conocía obras de... A Antonio sí ya le había leído eso. Es la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Dónde nace tu interés por los cuentos populares? Pues mira, Andiamo. cuando leí eso que tú has mencionado de Ítalo Calvino, me sentí también reconocido en lo que él dice. Yo sí escuché cuentos de niño, pero muy pocos y cuentos de miedo, cuentos tenebrosos, porque yo creo que el franquismo hizo que mucha gente se refugiara en el miedo como símbolo de lo que teníamos encima. Entonces los cuentos populares de miedo resurgieron en aquellos momentos y yo la idea que tengo de los cuentos es siempre muy tenebrosa. Bueno, y un cuento que contaba mi madre que era completamente laica y filoanarquista, ¿no? De un cura Sí. en sus menesteres con las mujeres de la parroquia, ¿no? Que siempre eran cuentos prohibidos. Las memorias de Antonio se llaman Memorias de Miedo y Pan. Sí. Y cuentan mucho. Sí. Yo las recomiendo, preciosas. Bueno, total, que esa imagen del miedo en el libro que se hizo después es muy interesante. El libro es fantástico. Es precioso. No os podéis imaginar, los que luego queráis, creo que te han traído un ejemplar. Es maravilloso. Es un ejemplar, bueno, el último que he visto, que está de segunda mano, en venta, en los circuitos, eso, ya está en 150 euros. Os lo digo porque es un libro de culto, porque está todo Borges, todas las conferencias de Borges, de Calvino, Yo no me acordaba que se había editado y tú lo has subido a las redes y lo he buscado y lo he encontrado. Claro, lo he encontrado. En casa. Bueno, ahí estamos todos, yo estrenándome en el cartel, ¿verdad? Como en el mundo de toros, los toros estaban muy... En aquel momento, por lo que ya he dicho, pues a mí me llevaron a un cartel de sobresaliente. También. O sea, yo me sentí de sobresaliente en aquel cartel, ¿no? Bueno, yo creo que fue por descuido de los dioses o por piedad, ¿no? Dijeron, bueno, a este muchacho vamos a ponerle un caramelito para que toda su vida es una joya, esté endulzada por a ver si lo encuentra. Sí, yo el libro no lo tenía, pero... ¿No se pueden encender los dos a la vez? ¿Tienes ahí uno manual? Vale, muchas gracias, guapa. A ver el método científico. Pero ahora vamos a hablar de la ciencia, que es lo que yo ¿Se que quería escucha? contar. Pues yo, a mí el hombre que no necesita archivos me dejó precisamente, el hombre que nunca necesita archivos, Paco Correa. Sí. Y me lo dejó y es un libro fantástico. Que te lo ha dejado Paco. Sí, lo he leído ahora. ¿Sí? Me ha recordado todo las charlas a las que yo fui, ¿no? Entonces Tú me preguntabas sí, cuándo nace vamos a ver. Calvino dice, en la contracubierta de uno de sus libros editados por Siruela, dice, yo no tenía, tú lo has mencionado, yo no tenía especial inclinación, porque no me había formado, no había escuchado cuentos de niños, porque mis padres eran científicos y tal. Bueno, mi padre no era científico, pero los cuentos que yo escuchaba, ya he dicho cuáles eran, ¿no? Dice, pero me interesó mucho el cuento, dice, di un salto en el vacío, cuando me ocupé de los cuentos.
Pero fui entrando en este asunto porque yo intuía que había una estructura, lo dice con más o menos esta palabra, intuía que había una estructura matematizable en el interior de los cuentos, porque no se puede explicar que un mismo cuento esté en Italia, en Rusia, en Finlandia, en la India, el mismo cuento. Eso es absolutamente prodigioso. No hay nada en la historia de la cultura de todo el mundo que tenga esa fuerza de lo insólito. Y digo, ¿cómo es que? Porque Amor y Psique, yo he escrito mucho sobre ese cuento, y Calvino insiste mucho en ese cuento, es uno de los suyos. Claro que ya Apuleyo en el mundo romano hizo una versión, El asno de oro, y yo lo encontré después, una vez que también la fortuna me llevó a la India, y encontré una versión del Príncipe Encantado, que es Amor y Psique, de la que yo hice además una película para Canal Sur, El Príncipe Encantado, ¿no? La historia del héroe jornalero que tiene que ir al Palacio Encantado a conocer al monstruo, porque si no el monstruo mata a su padre, ¿no? Bueno, y Calvino, que es lo esencial, creo yo, es que él dice, utiliza mucho la expresión unidad interna, que es lo que descubre Proust, la unidad interna de los cuentos, plena y articulada, y utiliza la palabra estructura más de una vez. Él se fascina por el libro revolucionario de Vladimir Proust porque le da la clave científica para estudiar los cuentos de hadas, que es lo más lejano que uno puede pensar. Que los cuentos de hadas se pueden estudiar científicamente, pues se puede, porque tienen una estructura, porque tienen rasgos y valores duales, porque tienen muchísimos componentes de contraste que ayudan a que camine el sentido del cuento. Esto no tendría ningún valor si no tuviera sentido. Eso trato yo de explicarlo también en mi libro. Si no tuviera sentido, esto sería absurdo. Sería lo más absurdo del mundo. Que cientos de cuentos anden por ahí burlando fronteras de toda índole, no solo las lingüísticas, sino por supuesto las políticas, las geográficas. Y llegamos al final, al descubrimiento que ya habían intuido los hermanos Grimm del indoeuropeo. Esa es cultura indoeuropea 100%, que se contagia de otras culturas, que presta a otras culturas, pero es esencialmente lo que va del noroeste de la India al norte de Europa y al Cabo San Vicente, y de ahí a América. Esa es la tesis en la que ya trabajamos, y además tengo que revelaros, por si no lo sabéis, que hay una nueva escuela de los filogenéticos, sí, que han descubierto que efectivamente eso era así. Con algoritmos y inteligencia artificial, perdonad, pero es que miradlo, en la Royal Society, poner Fairy Tales, cuentos de hadas en la Royal Society. Hay un estudio de 30 y tantas páginas sobre el origen indoeuropeo de los cuentos de hadas. Increíble. Maravilloso. No os podéis imaginar, ¿eh? Es un trabajo para hacer no sé cuántas tesis, ¿no? Y está hecho por un profesor indio y una profesora portuguesa, que se han puesto de acuerdo y nos han dejado a todos planchados. Pero, ojo, que yo ya lo había hecho, pero a mano. Lo había hecho a mano. Y por eso Ana María Matute me dijo que yo era el tercer hermano Grimm. Porque, mira, me gusta que me traigas a Ana María Matute, porque yo creo que también hay que contextualizar, se me oye más o menos, ¿no? Hay que contextualizar aquel año 84, Italo Calvino, que lo cuenta también Antonio Serrano y otros libros que hablan de él, ¿no? Pero Italo Calvino, de la familia de que provenía, la guerra mundial, partisano, comunista, que luego rompe con el totalitarismo justo en el año 57, cuando la crisis de Hungría, y en todo eso, de pronto, la literatura fantástica. España, años 80, estábamos estrenando país.
poniendo limpias las instituciones, estrenando instituciones. Por eso un profesor apasionado de la literatura fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Él tenía una vocación de compromiso. Es decir, yo cuando dicen Antonio Rodríguez Almodóvar político, pienso en la medida que consideramos que un político es aquel que lleva una carrera política. Pero fíjate qué curioso que estuvo 4 años de concejal, toda una vida de profesor y escritor, pero recordamos que es político porque se comprometió en un momento en el que el país necesitaba todas las fuerzas y necesitaba todas las cualidades y todos los compromisos, ¿no? Eso es así, pero justo en el 84, no, yo lo que quiero decir es que como lectora también, Paco, llevábamos desde los años 70 libros, habíamos descubierto a Marx, metíamos en el mismo saco a Mayakovsky y a Malinowski. Todo lo que fuera de fuera nos parecía maravilloso, ¿no? ¿Cómo se nos iba a ocurrir a nosotros, tan críticos, tan rupturistas con el pasado, hablar de la dama de Charlotte, del rey Arturo, de caballerías? Y de pronto, y eso hay que reconocerlo, aparece una editorial, Siruela, con unos libros que eran joyas, y empezamos a hablar de mitos con Carlos García Gual y de cuentos populares que se supone que habíamos roto con la infancia porque estábamos inventándonos un país. Entonces, ese descubrimiento de lo mágico es muy paralelo de la generación de Calvino y Pavese y otros, Chiodi, por ejemplo, en Italia, creo yo, vosotros sabéis más, que lo que ocurrió en los años 80 y se concretó en Sevilla, porque nadie, Borges era Borges, ¿no? Pero nadie se nos podía imaginar, ¿no? que hablar, insisto, de la corte del rey Arturo fuera una cosa tan apasionante y tan fascinante, ¿no? Sí. Bueno, eso son tantas cosas que para redondear la idea de lo científico en el estudio de los cuentos. El otro día le escuché a Antonio Serrano hablar de ese aspecto que me gustó mucho, ¿no? Hoy no ha venido, ¿no? No, vino el lunes, ¿verdad? Porque vive en Cádiz. Y habló del sustrato científico en la formación de Calvino. El sustrato científico en la formación de Calvino. Y hasta tal punto que cuando él echa de menos, y estaba releyendo todos los prólogos de Calvino, él echa de menos, se le nota que echa de menos no haber hecho trabajo de campo. Y lo dice, y los hermanos Grimm tampoco hicieron trabajo de campo. Es una cosa que está sabida a medias. Los hermanos Grimm reunieron los cuentos de los vecinos y de la gente que conocían, de las criadas, de tal, normalmente de las criadas. Ojo, y hay una criada aquí que Calvino cita de como una de las grandes contadoras de los cuentos de Giuseppe Pitré en Sicilia, que es una maravilla leer eso, porque era una mujer completamente analfabeta, como algunas que yo he tenido de informante, que contaba los cuentos que, como Pitré, Giuseppe Pitré, que es el gran teórico folclorista italiano de los cuentos, quedó fascinado por la materia porque conoció a esta mujer, porque le contó cuentos a él cuando era niño, y él se formó ahí. Y Calvino echaba de menos haber hecho trabajo de campo. Yo sí lo hice, porque yo soy más del vector de Antonio Limón, del Museo de Costumbres Populares, que él era director de Julio Caro Baroja. Y Julio Caro Baroja decía, si queréis hacer un trabajo etnográfico y etnológico, como no os echéis ya al camino, no haréis más que repetir lo que otros ya han dicho. También vino a la Menéndez. Y además en varias, ¿verdad? En varias veces. Entonces yo cogí mi grabadora. Una diferencia que tengo a mi favor, una de las pocas que tengo, o quizás la única con Calvino, es que yo sí cogí mi grabadora. Hice 67 horas de grabación desde Huelva hasta Almería. Parte de Extremadura, parte de Ciudad Real. Y luego hicimos otro programa para Televisión Española que se editó, anotarlo bien, la memoria de los cuentos que se emitió
en los, ¿cómo se llama? Los incorruptibles. Ah, no, en los Sí. imprescindibles. Los imprescindibles, claro. Qué bueno. La ese memoria de programa, los cuentos. Qué Bueno, bueno. pues ahí en la memoria de los cuentos están recogidos una última recopilación que hicimos a pie de obra. Pues entonces igual se puede ver en TV a la carta. Sí, seguro. Porque seguro. en Lo TV a la digo carta porque es muy se han fácil de puesto ahora- ver. En TV a la carta, por ahí, buscáis la memoria de los cuentos y ahí están. Narradores en catalán. Por cierto, nos fuimos a Menorca para eludir el conflicto entre Valencia y Cataluña. Nos fuimos a Menorca a buscar, con la ayuda de una amiga que está Que por no aquí, es mal sitio. que no es mal sitio. Y ella encontró, Carmen, que está ahí, encontró un grupo de narradores que contaban en catalán los cuentos, los mismos cuentos que en castellano, pero en catalán de Menorca. Bueno, ellos, lo de catalán de Menorca no lo tienen muy tragado, igual que los valencianos no tienen muy tragado que sea catalán de Valencia. Bueno, ya sabéis el lío que hay con eso, ¿no? Nos fuimos a Galicia, un informante analfabeto maravilloso. En Cádiz encontramos otro. En Ciudad Real, otra mujer que contaba cuentos en grupo. Es un En la reportaje de sierra verdad. también. ¿Eh? En la sierra. En la sierra también. Aquí, bueno, Que nosotros hablamos de la Sierra de Aracena. claro, porque ella es de, Mi familia. del, ¿cómo se llama tu pueblo? A la de Cortelazo. De Cortelazo. Ahora te cuento de Cortelazo. La Guarracana. La Guardacana, sí, pero es que yo estuve grabando en Cortelazo. Tengo una cinta de Cortelazo. Bueno, ¿por dónde iba? Esto es como... No, los cuento. Que tú te Perdona. fuiste por un... Que tú sí hiciste trabajo de campo. Eso. Cosa que Italo Calvino... Y también lo podéis escuchar, si queréis, en el Museo de Arte y Costumbres Populares, porque doné mi fonoteca al museo hace 2 años. Y ahí incluso hay una cosa de esta, ¿cómo se llama? Esta que se mira en los bares, en las tapas. Y ya no Sí. tiene- Ah, un QR. Un QR. Hay un QR que podéis escuchar los cuentos también de Almería, de Málaga, de toda Andalucía, ¿no? Y yo sí tengo mucha gala haber sido un buscador de cuentos. Estuviste en la conferencia de Borges, en la de Italo Calvino. Luis Alberto de Cuenca también, Luis me Alberto. recuerdo, también recuerdo Antonio, también recuerdo alguna más, pero iba un día... Torrente. Torrente, sí, no me lo perdí. Era impresionante, es verdad lo que decías tú, lo que decías de los dos ciegos, era impresionante cómo se entendían, además entre ellos, hablaban y se entendían absolutamente. Entonces, aquello para mí fue, dentro de todos los cursos, un curso especial. Y lamenté mucho estar estudiando el MIR porque me perdí muchas cosas. Pero y lo que ganamos, ¿no? Ha nombrado antes Ana María Matute. Fíjate lo poco que se le hizo caso a Ana María Matute con ese libro referencial que es Olvidado el Rey Gurú, ¿no? Y sin embargo, creo que hay aulas dedicadas a Ana María Matute en el mundo mucho más que de ningún otro escritor en español. Sí, sí. Ana María Matute. Y colegios, hay uno aquí Sí, cerca. es verdad. Paco, tú que decías que te acordabas de una pregunta que antes has levantado la mano. Paco Correal, por si no lo conocéis, que lo dudo, periodista, escritor y nuestro cronista, ¿no? El cronista de los últimos 50 años de Sevilla. ¿Le hiciste alguna pregunta también, Paco? Paco, si no te importa, siéntate aquí. Coge el micro. Eso, siéntate ahí. Perdona, María José, que te lo robamos como siempre. Pero buenas Siéntate, tardes. siéntate. Me siento aquí. Bueno, aquí, ponte, O como siéntate quieras. aquí, me voy. Aquí, Me hacemos acuerdo de sitio. en la rueda de polo, en la charla con Borges, que estaba lleno de gente, yo tenía a mi lado a Javier. Yo no le pregunté nada a Borges, pero le dije a Javier, allí tenía la suficiente, ya no estaba tan cortado como en otros sitios, le dije que no me podía ir al Correo de Andalucía. Había hecho una oferta para volver del diario 16 al Correo de Andalucía. Y con Borges directivo, que no se enteró, le dije no puedo. O sea que le diste calabazas Sí, mientras calabazas. con Borges delante. A Javier. Y además yo lo de Camino me lo perdí porque hay una foto cuando vino Ese Borges, vino, una foto maravillosa Atinaya, y esa foto. Porque Esta. Atín y yo fuimos en coche a Córdoba a ver qué pasaba con Patricia, y cuando llegamos ya se le confirmaba la muerte y fue un viaje absurdo porque llegamos a Córdoba
ni siquiera nos bajamos del coche y volvimos con todo el cortejo fúnebre hasta Sevilla. Claro, porque había muerto en Pozo Blanco ya. Claro. No fueron al hospital de Córdoba, que es donde iban a ir. Fui al funeral y me acuerdo lo de García Calvo y Shakespeare y la Bienal, que el perfil de Luisa la Bienal, y ese día me encuentro por la mañana con el Nano de Jerez, que había estado con que también es realismo mágico. Los gallos, y le digo, Nano, esta tarde va a ir a la Bienal Borges. ¿Quién es Borges? Un escritor ciego buenísimo. Entonces se encuentra con su mujer y le dice, niña, va a ir a ver un escritor ciego buenísimo. Y dice la mujer de Nano, ciego, pobrecito. Y estaba aquí también, yo fui a la Plaza de Toros con Joan Font, ¿te acuerdas? Sí, porque sí. estaba aquí Comedians haciendo Los Demonios. Un año completo para Paco Gallardo porque acaba de terminar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la plata de los antiguos compañeros de selección y fue el último año de Gordillo en el Betis. Eso no puede faltar. Hasta eso. Yo sí le hice una pregunta, porque si os acordáis, en aquella época como comprábamos casi, bueno, también pasa, ¿no? Comprábamos muchas polémicas, ¿no? Y parece que había Cortázar Borges, ¿no? Sí, sí. Entonces yo le pregunté, yo era cortasiana, adoraba los cuentos de Cortázar, y le pregunté, ¿qué opina de los cuentos de Borges, de Cortázar? Y dijo, es el mejor cuentista. Y fue la primera vez que Borges rompió una distancia que había habido entre los dos por cuestiones políticas ajenas a la literatura, sin duda. Bueno, todo eso, como veis, es un cúmulo de anécdotas que existen para que no nos ocupemos de lo esencial. Porque claro, hay tantas cosas, tantas anécdotas, la última la que ha contado Paquito, ¿no? Que allí mismo le dijo a Javier que no se cambiaba a Corredor de Andalucía. Bueno, hasta eso, porque ocurrió de todo, o quizás sea que el foco de atracción del momento hace que nos acordemos de todo lo demás. Bueno, merece la pena pensar que todo estaba pensado para que llegara Calvino a Sevilla. Es así, y la cercanía, que es algo que a lo mejor ahora somos más. ¿Os imagináis pidiéndoles selfies? Nadie se acercaba a pedirle un selfie, a nadie. Te los encontrabas y los lectores, que éramos grupis, con enorme reverencia y admiración, pero era posible. No había, a lo mejor porque éramos menos en Sevilla, digo. No había ni hostilidad, no había. La Menéndez no tenía cuerpo de seguridad. Y vino gente, jamás había cuerpo de seguridad, nos robaron un par de veces, en la sede, pero no había, nadie iba protegido. No se nos ocurría. ¿Dónde era exactamente la sede? La sede tuvo dos sedes. ¿En el patio de banderas por ahí? En el patio de banderas fue muy posterior y ya fue la unidad, creo yo. La UIMP de los años, cuando se la traen Perico y Antonio García Vaquero, la primera vez, donde está ahora la casa de Murillo, ahí estaba la sede y ahí vinieron. Los venerables. Los venerables eran, los venerables y los Pinelo se daban las conferencias. Y en Dueñas todo lo que tenía que ver con literatura fantástica, porque claro, una rueda de prensa en Dueñas tampoco es moco de pavo, ¿verdad? Con Borges en Dueñas, en fin, los escenarios eran maravillosos, pero la sede administrativa estuvo siempre en Las Teresas, en la Casa Murillo y luego en otra casa que hay ahora justo al lado del convento, que esa también fue sede administrativa. Entonces, todo era un cogollito que todo el mundo iba andando, no se necesitaban coches para ir a ningún lado, había un hotelito para los alumnos cerca que funcionaba un poco como casa de comidas. Entonces, sí era la imitación del Palacio de la Madalena en Santander, que conviven alumnos y profesores, pero como Sevilla como palacio, el Santa Cruz como un gran campus. Entonces, te los ibas encontrando, quiere decir que no solamente ibas a las conferencias, es que, bueno, por supuesto, hubo otro de ópera, o los de Alberto González Troyano. Yo, pensando, una de las cosas que Calvino preguntó, habíamos hecho una exposición de giraldas de los viajeros románticos en el 19, lo había hecho Alberto González Troyano. Y, por ejemplo, no había ni una que fuera igual que la Giralda, porque claro, no había fotografía, hacían dibujos, era maravilloso ver todos los viajeros románticos a la vuelta a su país
cómo habían hecho el dibujo de la Giralda. Y no había ni una igual. Bueno, pues eso le fascinó a Calvino, le fascinó. Decía, porque ¿quién va a decir en el país de origen que esa no es la Giralda? Claro, cómo se construye, ¿no? Maravilloso. Todo era maravilloso para darle cobertura al momento inigualable de escuchar a Borges. Y ahí está los Calvinos. Y a Torrente, y a Torrente. Bueno, tuvieron un coloquio. Sí, tuvieron un Calvino, coloquio. creo Torrente recordar que tuvieron un sí, coloquio. que Sí, ¿Tú estuviste Calvino en y ese? Torrente. ¿Tú estuviste en ese también? Sí. Bueno, pues no sé, habrá... Sí, hay gente si alguien que- quiere hay que contarnos estar, también su Rafael, que experiencia. Rafael fue el que tuvo el valor además de citarse con Borges. Y Borges lo recibió en el desayuno, en el Hotel Doña María. Y fuiste allí a hablar con Borges. Cuéntanos algo de eso, hombre. Y era parco, pero Ítalo Calvino no era antipático, ¿eh? No. Simplemente Le habíamos robado las maletas, lo llevamos a un entierro, no fue antipático, la verdad. Bueno, Pues yo tuve la suerte de estar matriculado en ese curso de literatura fantástica y hoy tengo la suerte de que nos encontramos quienes estuvimos allí, cuando Almodóvar y los demás, recordando aquello, ¿no? Que marcó, yo creo, un hito en la ciudad de Sevilla. Además tuve la suerte de conocer a Borges personalmente. Había publicado yo un libro que se llama Los Vidus de Munda y que trata de la guerra entre Pompeyo, el partido pompeyano, y Julio César. Y Borges, casualmente, no conocía mucho de eso. Le hablé del libro, le llevé, y me citó al día siguiente, a las 11 de la mañana, en el Hotel Doña María. Estaban todos los periodistas de Sevilla Y de fuera. intentando hablar con él, pero no concedía entrevista. Y a mí, por esas casualidades de la vida, me citó allí a las 11 de la mañana, estaba allí María Colama, y ya tenía la orden el conserje de que me dejara entrar, y estuve 2 horas hablando con Borges. 2 horas. ¿y de qué hablaste? ¿Entiendes? ¿Que de qué hablaste? Pues hablamos de una serie de cosas, como Vale. por ejemplo, Mitología, seguramente. de por qué no le habían dado el premio Nobel, del amontillado, y yo estaba escribiendo entonces la Andaluciada y me dijo una frase, esto lo he contado muchas veces, me dijo una frase que cambió mi vida. Me dijo, si usted quiere construirle una epopeya a Andalucía, tiene usted que dedicarle su vida. Y yo le hice caso. Le hice caso y a partir de entonces retomé el proyecto y afortunadamente está publicado. Para mí fue fundamental ese encuentro con Borges porque yo tenía la sensación de estar hablando con Homero. Pidió allí unos aperitivos, tengo una foto, se fue María Colama, nos dejó solos, y tengo una foto con los aperitivos. Una foto de la Menéndez, a lo mejor te la hizo Juancho, te la hizo Maradona. Y yo la sensación fue esa, en el momento de que estaba hablando con Homero, un hombre ya de edad, Ciego, Sí. poeta. Lo tenía todo para ser Homero. Exactamente. Igual era Homero. Y ya digo que fue no solamente Bueno, para la nuestro ciudad de Homero. Sevilla, importante porque la obra que estamos recordándolo después, sino para mí personalmente en ese proyecto que estaba yo realizando de la Andalucía. Hay más personas aquí que estuvieron en esa cita, ¿no? Antes me levantado la mano unos cuantos, ya Sí. desaparecieron. Cuando las organizadoras a mí me avisaron, ¿no? He hecho un par de llamadas, porque aparte de que yo estoy segura que estos son semillas, ¿no? Y que nosotros, en tu carrera profesional, incluso en corroborar el camino que habías elegido, en tu vocación literaria, porque Paco es un magnífico escritor, y que no es un médico que escriba, es un escritor que nos sana. Nadie es perfecto. El médico. He llamado a 2 librerías, y a una librera que ya no tiene librería
y a una librería que entonces existía y todavía está, ¿no? Y es verdad que a partir de aquel momento se compraron libros de Calvino que no era un habitual en las librerías de Sevilla. Borges sí, porque a Borges lo habíamos adorado, y en fin, dentro del universo lector. Pero, y en los dos casos me han dicho, y es que Calvino tiene muchos seguidores en Sevilla. Quizá por todo de lo que ha estado hablando Antonio, como profesor y como escritor, y de todo lo que como escritores y lectores podemos contar, ¿no? E incluso periodistas, ¿no? Pero efectivamente, a partir de ese momento las cosas se hacen y germinan. No se hace para que luego una señora mayor y dos jóvenes caballeros cuenten batallitas. Es para otra cosa. Bueno, estaba rebuscando hoy en mi biblioteca de cosas curiosas. Yo tengo otra colección de cuentos italianos, tengo 8 volúmenes de cuentos italianos de distintos sitios. Y entonces me dio por abrir esta y digo, qué curioso que los cuentos de Lombardía, espérate, hay de más de un sitio me parece, pero bueno, quizás solo sea. Fiabe Calabresi, de Fiabe Calabresi e Lucani. Y empieza, el introductor dice, nada más empezar, perdonad, mi italiano es meramente tentativo. En grado de tentación. Hago así muy bien, pero lo que mejor hago del italiano mío es tentativo, qué bonito. Se una notte d'inverno un viaggiatore si mettesse alla ricerca, invece che nel testo integrale e autentico del senso della fiaba, il suo peregrinare sarebbe ancora più complesso di quello del protagonista dell'omonimo recente romanzo di Italo Calvino. ¿Importaría traducirlo? Pilar, que es nuestra doctora en italiano. Doctora no. El comienzo, que es muy interesante. Pero si tú vives la mitad del año en Italia, Sí, Pilar. ojalá viviré la mitad del año. Si una noche de invierno... No, toma, perdón, ¿dónde está? ¿Hasta dónde ha llegado Calvino? Para ilustrar hasta dónde ha llegado Calvino en Italia, que en una compilación de cuentos tomados directamente, el introductor mete eso. Bueno. Si una noche de invierno un viajero se pusiera a buscar, en vez que el resto integral y auténtico, el senso del cuento, El sentido, si he hecho senso, el sentido del cuento, su peregrinaje sería aún más complejo de aquel del protagonista del reciente mismo nombre del romance, de la reciente novela de Italo Calvino. del protagonista de la reciente novela del mismo nombre de Italo Calvino. De Italo Si Calvino. una noche de invierno un viajero. Es que además parece que empieza un cuento. Sí, una claro. noche de... Bueno, un es cuento la novela- ruso, además, ¿no? Es la novela ¿cómo se dice? La novela nueva, Sí, que él rompe moldes, ¿no? que rompe moldes de Calvino. Introduce 10 historias y no termina ninguna. Sí. Es lo más revolucionario que se ha escrito. Las ciudades invisibles tampoco está mal. La ciudad invisible tampoco está mal. Para que veáis hasta dónde llega la admiración que tienen en Italia por un escritor que no era folclorista, pero le hizo el gran, inmenso favor a Italia de poner los cuentos italianos a la altura de los Grimm, de Perrault, de Straparola en Italia, porque él cita mucho a Straparola, claro, a Giuseppe Pitrè, son antecesores. Pero si no llega el libro de Calvino, los cuentos populares italianos serían tan perdidos como están los albaneses, por decir una cosa cualquiera, ¿no? El libro de Calvino y seguro que los cuentos albaneses son maravillosos. Seguro. Y la apuesta en la editorial. Es decir, que lo importante es que como además Calvino trabajaba en Iannudi, una de las grandes editoriales, que es un poco lo que pasó aquí también con la literatura fantástica, que Siruela, que era una joya, de pronto pusiera de moda la literatura fantástica y que se vendiera, hizo que luego ya se hicieran ediciones en todas las grandes, ¿no? Eso es.
¿Tú quieres comentar algo que no te hayamos... Aquí estaríamos O alguien de los que estuvieran o que quisieran preguntarnos algo, preguntarle a Antonio, preguntarle a Paco. Un libro, ¿qué libro recomendarías de Calvino? Solo puedes regalar uno, de Calvino. ¿Cuál regalarías? La trilogía. El caballero... Sí, que ha salido ahora. Inexistente, el conde mediado y el varón rampante. ¿Y tú? Lo cuento. Yo la ciudad invisible. La ciudad invisible. Creo que es un prodigio de tentar a la narrativa en una dimensión que nadie había hecho nunca. Además de Si una noche invierno un viajero, los cuentos de los microcuentos o los bocetos de cuentos de la ciudad. A mí me recordó mucho cuando me encargaron que hiciera un speech sobre una de las ciudades, sobre Tecla, y me recordó mucho a cuando estábamos preparando la expo. Pero claro, que tú también has preparado la expo. Yo es que en mis múltiples vidas ya comprenderéis que ya la edad me ha dado para casi todo. Pues leí ese cuento como si fuera justo de los preparativos de la expo. Y escribí alguna cosita, pero no me atrevo, porque hay personas aquí muy doctas y no sé yo. Lola, ¿tú qué dices? Le recordé hace un momento que hicimos una visita a Roma por la noche, que íbamos camino del Cairo con Antonio Narbona, y ella, que ya había estado en Italia, Antonio se quedó en el hotel y mi mujer y yo dijimos vámonos a Roma, y cogimos un taxi y nos fuimos. Ahí aprendí yo a hablar italiano. No sé si andiamo a aprendere qualcosa. Con el taxista ya aprendí yo a hablar italiano. Bueno, pues si insistís, os voy a leer una cosita que escribí. Fíjate que casualmente la llevabas en la Casualmente, una cosa que escribí al hilo de la Expo 92, con lenguaje imitando, a distancia abismal, el lenguaje de Calvino y de Borges, de los dos. ¿Para qué vamos a quedarnos aquí de una sola? Bueno, y escribí lo siguiente. Quiere la leyenda que hace 20 años en Sevilla, Andalucía, España, tuvo lugar un acontecimiento indescriptible, que solo la calenturienta imaginación de algunos pudo creer que existiera. Debió de ser todo lo más alucinación colectiva, proyección de los deseos de un pueblo dado a las quimeras. Quiere la leyenda que aquí se citaron casi todos los países del mundo para celebrar, porque sí, que la humanidad es conforme con la redondez de la tierra, que la cultura destruye las tinieblas, que la diplomacia puede construir la paz, que todos los pueblos son dignos y hermosos. Qué bueno. El país, que celebramos el país, casualmente. No hay mejor manera de terminar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a las organizadoras, a la academia. Gracias. Ya se nota, tenemos cita con Esbebo, hay un montón de citas, ¿verdad? Que una cosa, la buena literatura es un ovillo que no termina nunca, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Pues yo